Para ir finalizando este proceso de planificación EAE, vamos a tratar de explicar la columna de actividades de evaluación y la columna actividades de aprendizaje en el rayado de planificación que hemos construido en los diferentes talleres. Abordemos entonces actividades de evaluación. ¿Cómo formular esas actividades de evaluación? Para poder formular esas actividades de evaluación, nos vamos hacia los indicadores de logro que tiene determinada competencia. Entonces, cuando estemos en los indicadores de logro, vamos a analizar cada indicador de logro. ¿En qué consiste analizar cada indicador de logro? Analizar cada indicador de logro se está refiriendo a poder extraer criterios de evaluación del docente. Recordemos que los criterios de evaluación mencionamos en un video que se expuso hace unos momentos. Se dijo que los criterios de evaluación son enunciados que tienen como función orientarnos hacia los aspectos que se deben tener en cuenta al determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Pongamos un ejemplo. Un indicador de logro de ciencias sociales de 4º grado dice así: explica los distintos elementos de las cosmovisiones de los pueblos de Guatemala. Repito, el indicador de logro dice: explica los distintos elementos de las cosmovisiones de los pueblos de Guatemala. Al leer ese indicador de logro, yo lo analizo y mi criterio de evaluación sería: si dice que explica los distintos elementos de las cosmovisiones de los pueblos de Guatemala, número 1, el estudiante identifica los distintos elementos que tienen las cosmovisiones. Otro criterio de evaluación sería: el estudiante identifica cuáles son los pueblos de Guatemala. Esos serían 2 criterios de evaluación para ese indicador de logro. Número 1, identificar los pueblos de Guatemala, que él los conozca. Y número 2, que él pueda identificar los elementos que tiene cada una de las cosmovisiones. Eso se llaman criterios de evaluación. Entonces, cada indicador de logro el docente va a determinar los criterios de evaluación mínimos. Con base en esos criterios de cada indicador de logro, entonces formulamos las actividades de evaluación. Las actividades de evaluación van asociadas a los criterios de evaluación de un indicador de logro. Eso se va a comprender mejor haciendo una práctica de planificación, pero ya hemos mencionado lo básico. En esta columna de actividades de evaluación podemos agregar que el CNB indica que cada competencia debe tener como mínimo 4 actividades de evaluación. Eso lo dice un requerimiento. Un requerimiento del CNB es que cada competencia debe de tener 4 actividades de evaluación. También podemos mencionar que aquí es donde cabe aquel concepto que hemos venido escuchando, el famoso plan de mejoramiento. Es aquí donde el niño, si no asimila un indicador de logro, entonces nosotros los docentes tenemos que cambiarle al niño una actividad de evaluación, redactársela de otra forma, buscar otra técnica de evaluación de desempeño, si las que planificamos quizá no funcionaron para él o para los niños que lo necesiten. Eso es lo que se le llama el plan de mejoramiento. Pero se menciona pues para que tengamos una idea clara que es ese plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es escoger otras técnicas para darle una oportunidad al niño que no llegó a demostrar que se asimiló un indicador de logro. Ahora pasémonos a las actividades de aprendizaje.
Las actividades de aprendizaje le van a dar respaldo a los indicadores de logro y a las actividades de evaluación. Las actividades de aprendizaje, pues aquí vamos a detallar actividades que ayuden a que el niño asimile el indicador de logro y los indicadores de logro, porque recordemos que una competencia tiene una cantidad determinada de indicadores de logro. En estas actividades de aprendizaje, pues aquí tenemos que nosotros tomar en cuenta todas las estrategias, las técnicas y las actividades que mencionamos en el taller número 2. Ahora bien, ¿de dónde tenemos que partir? Las actividades de aprendizaje van a partir siempre de los indicadores de logro. Siempre tienen que estar apuntalando cómo se hizo con las actividades de evaluación. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es observar los contenidos que tenemos, observar los contenidos en la columna número 3 y de ahí partir para poder formular las actividades de aprendizaje. ¿Cuántas actividades de aprendizaje debe de tener cada indicador de logro? Pues no hay un número específico. Se sugiere que las actividades de aprendizaje partan de los contenidos que tenemos en nuestra malla curricular, que responden a un indicador de logro. De ahí se sugiere que partamos de ahí, siempre y cuando que ayuden a que el niño asimile el indicador de logro. ¿Y cuáles son las actividades de aprendizaje? Pues son las que se mencionaron en el taller número 2. Ahí están las estrategias, técnicas y las actividades. Esta columna de actividad de aprendizaje pues es muy importante porque no debemos de olvidar que el enfoque que le debemos de poner a esta columna es la estrategia del aprendizaje significativo. Lo otro es que debe de ser una metodología dinámica, constructiva, donde las actividades de aprendizaje ayuden al avance de los niños en sus habilidades, en sus destrezas, y que estas mismas respondan a los indicadores de logro. Quiere decir entonces que las actividades de aprendizaje no se van a circunscribir a los contenidos. Siempre nuestra dirección tiene que ser el indicador de logro, pues recordemos que el enfoque es por competencia, no es por contenido. Lo vamos a comprender mucho mejor cuando hagamos una práctica de poder formular estas actividades de aprendizaje. Para las actividades de aprendizaje también se sugiere tomar en cuenta, aunque no lo escribamos en la planificación, recordemos siempre qué estrategia tomar para empezar, ¿verdad? Aunque no quede detallado. Y después que tengamos la estrategia, pues empecemos a anotar aquellas actividades que le den respaldo al avance de las habilidades y destrezas que va a tener el grupo de niños, el equipo de niños. Entonces, es de esta manera que vamos a trabajar actividades de evaluación y actividades de aprendizaje. No podemos terminar esta alocución sin dejar de mencionar que en cuanto a las actividades de evaluación, recordemos que su enfoque debe de ser formativo, es decir, que el niño aprenda, Lo sumativo, podemos decir que no es prioridad, lo que importa es que el niño aprenda. Nosotros como docentes, cuando formulamos actividades de evaluación, pensamos en una ponderación, pensamos en contenidos. No, ya hemos venido explicando de taller en taller
que en cuanto a las actividades de evaluación no nos enfoquemos en lo sumativo, en pensar cuántos puntos va a tener cada actividad. No se trata solo de eso. Entendamos que lo importante, el enfoque es que el niño aprenda. La dirección es que el niño aprenda. No tanto cuánto va a tener el niño en una actividad de evaluación. Además, recordar que cada actividad de evaluación va a tener su instrumento de observación, como puede ser lista de cotejo, escala de rango o rúbrica. Eso es muy importante. Otro aspecto ya final es el tema de la improvisación. Cuando nosotros no planificamos, improvisamos. ¿Será mala la improvisación? No. La improvisación es buena, pero a veces, ¿verdad? En su momento. Hay días en que por ciertas circunstancias se tienen que improvisar algunas actividades. Pero eso no significa que nosotros en nuestro diario vivir con los niños, pues nosotros improvisemos, sino que al contrario, planifiquemos. Ya otra situación es que cuando un indicador de logro determinemos que todos los niños ya lo asimilaron, la exageración de tareas ya no va a ser necesaria. Si nosotros ya determinamos que los niños ya asimilaron un indicador de logro, ya para qué estarle poniendo más tareas al niño. Lo importante es que el niño asimile los indicadores de logro y pasamos a otro, Si ya lo asimiló, ¿para qué estarle poniendo más tareas? En cuanto a las famosas semanas de evaluación, ya con todo lo que se explicó, ya consideramos que ya deben de ir desapareciendo, puesto que ya explicamos que la evaluación es constante. Y debe ser una evaluación de desempeño. Ya el enfoque que hemos hablado, ya dijimos que es por competencias, direccionadas a los indicadores de logro. Entonces esas situaciones deben de ir cambiando paulatinamente. Lo último es en cuanto a los libros, recordarles que la función que tienen es de apoyo, ¿verdad? Es de apoyo para trabajar los contenidos, ¿verdad? Entonces es así como hemos terminado la explicación en cuanto a cómo planificar los aprendizajes. Vimos entonces todo el proceso EAE: enseñanza, aprendizaje, evaluación. Esperamos entonces que este trabajo pues haya sido de su agrado y que en un futuro muy a corto plazo empecemos a ver los frutos y que podamos planificar para que nuestro trabajo sea exitoso.